Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy vamos a explorar la vida de alguien que, digamos, se salió del camino marcado. Por unos cuantos kilómetros. Me encanta esa descripción. Nos adentramos en extractos del libro Cronología de una patología, éxito y locura, y créeme, el título no engaña. Vale, vamos a desentrañar esto. Nuestro autor tiene una lista increíble de logros. Récord Guinness Mundial de Tango, campeón de kickboxing, asesor de atletas de élite. Incluso arquero a caballo. Pero todo empezó con una infancia que, ya apuntaba a un camino menos tradicional, ¿no crees? Sin duda. La aventura del autor comienza con una lucha por la supervivencia, literalmente. Nació prematuro, con pocas probabilidades de sobrevivir, y luego casi suspende el jardín de infancia por negarse a aprender el alfabeto. En lugar de letras, prefería dibujar tiburones. Y a partir de ahí el patrón se hace evidente, ¿verdad? Le despiden de su primer trabajo, en una heladería, por encontrar formas más eficientes de trabajar y usar el tiempo extra para dedicarse a sus propios intereses, leer revistas de Kung Fu, practicar karate. ¿No te resulta familiar? Apuesto a que todos hemos sentido esa frustración en algún momento, esa necesidad de hacer las cosas a nuestra manera. Lo que es fascinante aquí es ese desafío temprano a la autoridad y la preferencia por un aprendizaje no convencional. Y no se limita a rechazar lo establecido, busca activamente métodos más eficientes. En la heladería, por ejemplo, optimizó sus tareas para dedicar tiempo a sus pasiones. Este afán por la eficiencia, unido a su pasión, se convierte en la base de su futuro. Es como si siempre estuviera buscando una forma mejor y más rápida de hacer las cosas, incluso si eso significa romper las reglas. Pero era solo rebeldía. ¿O había algo más detrás de esa búsqueda constante de algo diferente? Buena pregunta. Su experiencia como estudiante de intercambio en Japón nos da algunas pistas. Observa la intensa cultura laboral, las diferentes perspectivas religiosas. Todo esto alimenta su creciente sensación de que la mayoría de la gente no está segura de qué va la vida, lo que por supuesto le hace estar aún más decidido a descubrirlo por sí mismo. Y no podemos olvidar la divertida anécdota de su error lingüístico en Japón. Pedirle accidentalmente a su familia de acogida que lo violaran en lugar de despertarlo. Menudo momento de Lost in Translation. Me recuerda aquella vez que mejor lo dejamos para otro momento. Sin duda, pone de manifiesto los desafíos y el humor de la inmersión cultural, pero volviendo a su búsqueda de sentido. Incluso entrar en Princeton con notas bajas demuestra su enfoque poco convencional. Cambia de especialidad para evitar la experimentación con animales y luego abandona por completo, porque no soporta a su tutor de tesis y teme quedarse atrapado en una carrera convencional. Parece que no encaja en ningún molde, ¿verdad? Es como si fuera alérgico a la conformidad. ¿Y entonces qué? Se lanza de cabeza al mundo empresarial. Exacto. Pero no todo es un camino de rosas. Crea un curso de audio que nadie compra, empieza y abandona un curso de lectura rápida por aburrimiento. Y probablemente aprende algunas valiosas lecciones sobre investigación de mercado por el camino. ¿Cierto? Precisamente. Pero entonces su historia nos lleva a Taiwán. Intenta construir una cadena de gimnasios, se enreda con el crimen organizado, una aventura de alto riesgo. Finalmente regresa a Estados Unidos y, por capricho, decide probar el kickboxing. ¿Y quién lo iba a decir? Se convierte en campeón nacional. Es increíble cómo la vida te lleva por caminos inesperados, ¿no? Es como si estuviera constantemente poniendo a prueba sus límites, empujándose fuera de su zona de confort. Pero incluso con estos increíbles éxitos, todavía se enfrenta a contratiempos. Como conseguir un trabajo en una empresa tecnológica en auge gracias a su persistencia, solo para darse cuenta de que está muy mal pagado. ¿Cómo alguien que desafía constantemente las normas se encuentra en una situación tan común? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Ve el potencial de los negocios online y lanza BrainQ Tiken LSC, una empresa de suplementos dietéticos, y despega como un cohete. Hablamos de un éxito repentino y abrumador, que le lleva al borde del agotamiento. Pero incluso con el éxito llegan nuevos desafíos, ¿verdad? Por supuesto. Experimenta un éxito rápido que le lleva al agotamiento. Intenta vender la empresa, pero no lo consigue. Entonces los competidores intentan copiar su producto y fracasan. Es una montaña rusa de altibajos. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Dónde lo deja? Bueno, ahí es donde vemos un punto de inflexión importante en su viaje. Se da cuenta de que necesita redefinir su idea del éxito. Ha conseguido mucho, pero ¿a qué precio? Necesita un respiro. Exactamente. Decide tomarse un descanso del trabajo y embarcarse en un experimento autoimpuesto de automatización y vida experimental en Europa. Viaja, explora y se desconecta de su negocio. ¿Y qué pasa? Su empresa se hunde sin él. Esa es la parte sorprendente. El negocio prospera en su ausencia. Esto le obliga a enfrentarse a la pregunta, ¿qué es lo que realmente importa en la vida? ¿Qué es el verdadero éxito?
Parece que la respuesta no fue la que esperaba inicialmente. En absoluto. Su tiempo en Europa cambia por completo su perspectiva. Regresa a Estados Unidos con un nuevo sentido de propósito, listo para compartir su sabiduría poco convencional con el mundo. Así que pasa de ser un empresario ambicioso a un mentor, un maestro. Menuda transformación. Precisamente, ya no persigue indicadores externos de éxito. Se centra en enseñar a otros a diseñar su propia vida ideal, en sus propios términos. Y apuesto que ese mensaje resuena en mucha gente. Esa idea de que no tienes que seguir un camino convencional para alcanzar la plenitud. Totalmente. Su viaje es un testimonio del poder de cuestionar las normas, abrazar el fracaso y, en última instancia, definir el éxito por ti mismo. Es realmente inspirador. Pero antes de que nos dejemos llevar, tenemos que hacer una pausa. Cuando volvamos, profundizaremos en las lecciones que todos podemos aprender de este camino poco convencional hacia el éxito. Hemos hecho un viaje fascinante por la vida de nuestro autor, una vida que no tiene nada de ordinaria. ¿Qué te ha llamado la atención hasta ahora? Sinceramente, a la audacia. En cada paso. Sigue adelante, incluso cuando las cosas no salen bien. Es como si el fracaso fuera para él una piedra en el camino, no un obstáculo. Esa mentalidad, esa capacidad de levantarse y seguir adelante es algo que me inspira profundamente. Ese es un punto clave. Abraza el fracaso como una experiencia de aprendizaje. Recuerda sus primeros intentos empresariales. El curso de audio, las clases de lectura rápida, no fueron solo pasos en falso, fueron lecciones. Lecciones cruciales para comprender el mercado y validar sus ideas. Aprendió a base de golpes, literalmente, que no basta con tener una buena idea, hay que saber si hay un público. Es como si aplicara ingeniería inversa al éxito. No tiene miedo de probar cosas, de experimentar, incluso si eso significa caer de bruces. A veces. Pero, ¿cómo se traduce eso en algo práctico? ¿Cómo podemos aplicar esa filosofía a nuestras propias vidas? Buena pregunta. Tomemos el ejemplo de sus fracasos empresariales. En lugar de desanimarse, analizó. ¿Por qué esos proyectos no funcionaron? Investigó a su público objetivo, comprendió sus necesidades y adaptó sus ideas. En consecuencia, esa es la clave. No se trata de evitar el fracaso, sino de aprender de él. Es como dice el refrán, equivócate rápido, equivócate a menudo. Cuanto más dispuesto estés a exponerte, más aprenderás y crecerás. Pero también hay que tener cuidado, no se trata de lanzarse a lo loco sin un plan. Claro, el equilibrio es fundamental. Nuestro autor no era imprudente, era estratégico. Sí, se lanzaba a la piscina, pero siempre con un objetivo en mente, con una hipótesis que quería probar. Y cuando las cosas no salían como esperaba, no se rendía. Analizaba, aprendía y volvía a intentarlo. Y esa búsqueda incesante de crecimiento, ese cuestionamiento y esa presión constante de los límites es lo que le diferencia. No se conforma con alcanzar el éxito en un área. Se siente impulsado a explorar diferentes campos, a dominar nuevas habilidades, a ampliar constantemente sus horizontes. Pero no es agotador. No llega un punto en el que necesitas estabilidad. Un lugar donde echar raíces. Esa es una pregunta muy interesante. Y creo que la respuesta está en su viaje a Taiwán. Va ahí con un ambicioso plan para construir una cadena de gimnasios. Y el crimen organizado lo cierra. La mayoría de la gente estaría completamente desmoralizada. Pero él gira. Vuelve a Estados Unidos y se lanza el kickboxing. Un deporte que nunca había practicado. Y termina siendo campeón nacional. Es increíble. Parece que tiene una brújula interna que siempre le señala nuevos retos, nuevas oportunidades de crecimiento. No se conforma con el statu quo, con dejarse llevar por la corriente. Esa capacidad de adaptación, de reinventarse constantemente, es realmente admirable. Y esa dedicación, esa disciplina para alcanzar la maestría. En cada disciplina que aborda, es un reflejo de su enfoque, único, del aprendizaje. No tiene miedo de sumergirse en nuevos entornos, de aprender de diferentes culturas, de desafiar sus propias suposiciones. Es como si absorbiera conocimiento de cada experiencia, de cada encuentro. Eso nos lleva de nuevo a su decisión de dejarlo todo y viajar a Europa. Para ese experimento de automatización y vida experimentada es como si llegara a un punto en el que necesita bajarse de la cinta de correr, de los logros, y reevaluar sus prioridades. Exacto. Ha alcanzado lo que muchos considerarían, la cima del éxito. Pero sigue sin sentirse realizado. Está agotado, estresado y cuestionándose el sentido de todo. Entonces da un salto de fe. Se desconecta de su negocio, abraza un ritmo de vida más lento y se permite simplemente ser. Pero ¿qué implica realmente ese experimento? ¿A qué se dedicaba durante ese tiempo? Durante su tiempo en Europa, se centró en automatizar los procesos de su empresa para que pudiera funcionar sin su intervención directa. Y la parte experimental se refería a probar diferentes estilos de vida, desde vivir en comunidades rurales hasta experimentar con prácticas de mindfulness y minimalismo. Entonces, no solo se trataba de un descanso, sino de una búsqueda activa de nuevas formas, de vivir y trabajar. Y lo más curioso es que su negocio prosperó. Sin él. Es como si el universo le estuviera dando una señal. No tienes que estar constantemente trabajando para tener éxito.
Déjate llevar, confía en el proceso y céntrate en lo que realmente importa. Es una lección poderosa y cambia por completo su trayectoria. Regresa de Europa con un renovado sentido de propósito, listo para compartir su sabiduría poco convencional con el mundo. Y ahí es donde reside su verdadero legado, ¿verdad? No en los logros individuales, sino en el mensaje, que ahora comparte con los demás. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Cómo podemos aplicar estos principios poco convencionales a nuestras propias vidas? Esa es una gran pregunta, y es exactamente lo que exploraremos en el próximo segmento. Profundizaremos en los pasos prácticos. ¿Qué puedes dar para empezar a diseñar tu propio camino? Poco convencional. Hacia el éxito. Hemos recorrido un largo camino en esta inmersión, desde casi suspender el jardín de infancia hasta convertirse en campeón de kickboxing, desde lanzar un negocio exitoso hasta alejarse de todo. La historia de nuestro autor está llena de giros y vueltas, pero la pregunta es, ¿qué podemos aprender nosotros de ella? ¿Cómo aplicamos estos principios poco convencionales a nuestras propias vidas? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Es fácil inspirarse con estas grandes aventuras, pero traducir esa inspiración en acción, ahí es donde ocurre la verdadera magia. Exacto. Es fácil sentirse abrumado por la magnitud de su historia y pensar, bueno, yo no soy un genio inconformista, ¿qué puedo hacer yo? Pero creo que hay lecciones valiosas que todos podemos aplicar, sin importar nuestro punto de partida. Totalmente de acuerdo. Lo primero es comprender que no hay una fórmula mágica para el éxito. La historia de nuestro autor nos muestra que hay múltiples caminos y que el éxito en sí mismo es un concepto que cada uno debe definir por sí mismo. Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Cuáles son algunos pasos concretos que nuestros oyentes pueden empezar a implementar hoy mismo? Bueno, como decíamos antes, el primer paso es cuestionar esas suposiciones arraigadas que todos tenemos sobre el éxito. ¿Sabes? Esa narrativa de ve a la escuela, consigue un buen trabajo, escala la escalera corporativa. Nuestro autor nos demuestra que hay otros caminos, otras formas de crear una vida plena y significativa. Exacto. Es como si nos hubieran dado un mapa con una sola ruta marcada. Y de repente descubrimos que hay un montón de caminos alternativos, atajos, incluso senderos que podemos crear nosotros mismos. Y para encontrar esos caminos alternativos, tenemos que empezar por conocernos a nosotros mismos. ¿Cuáles son tus pasiones? ¿Qué te motiva realmente? ¿Qué tipo de impacto quieres tener en el mundo? Una vez que tengas una visión más clara de lo que quieres, se trata de tomar acción, incluso si es solo un pequeño paso. Nuestro autor no se convirtió en campeón de tango de la noche a la mañana, no construyó un negocio exitoso en un día. Fue un proceso de esfuerzo constante, de abrazar esas pequeñas victorias en el camino y también de aceptar los fracasos, ¿verdad? Precisamente. Recuerde que esos primeros fracasos empresariales fueron en realidad valiosas experiencias de aprendizaje para nuestro autor. Le ayudaron a refinar sus ideas, a entender el mercado y, en última instancia, a lograr un mayor éxito. Más adelante, es como si cada fracaso fuera una pieza de un puzzle que al final te ayuda a ver la imagen completa. Y esa imagen no siempre es la que esperabas, pero a menudo es mucho más interesante y satisfactoria. Totalmente. Y esa mentalidad de crecimiento, esa voluntad de aceptar los retos y los contratiempos como oportunidades de aprendizaje, es esencial para cualquiera que quiera lograr algo realmente extraordinario. Entonces, ¿cuál es el único consejo que le darías a alguien que se sienta atascado, que anhela algo más, pero tiene miedo de dar el salto? Le diría, empieza poco a poco. ¿Cuál es su camino poco convencional que tú podrías tomar, Oche, para explorar una pasión, aprender una nueva habilidad o simplemente cambiar un poco las cosas? Tal vez sea apuntarte a esa clase de baile que siempre te ha llamado la atención. Tal vez sea, por fin, poner en marcha ese proyecto paralelo con el que has estado soñando. O tal vez sea simplemente decir no a algo que te está agotando, la energía. Sí. Algo que te aporta alegría. Exacto. Se trata de tomar decisiones conscientes que se ajusten a tus valores y aspiraciones, aunque vayan en contra de lo que la sociedad considera normal o exitoso. Y quién sabe, quizás tu camino poco convencional te lleve a convertirte en un poseedor del récord Guinness mundial, en algo totalmente inesperado. Esa sí que sería una historia que valdría la pena contar. Se nos acaba el tiempo para la inmersión de hoy, pero la exploración no termina aquí. Te animamos a reflexionar sobre lo que has escuchado hoy. Y a considerar ese único camino poco convencional que tú podrías tomar. ¿Cuál será tu historia? Hasta la próxima. Sigue sumergiéndote, sigue cuestionando y sigue ampliando los límites de lo posible.